a presentar. Mi nombre es Francisco García Fitz y soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura. Soy catedrático de Historia Medieval y soy el profesor que se va a encargar de impartir durante este cuatrimestre, desde ahora hasta finales de enero, de impartir una asignatura que se llama Historia de la Edad Media. La idea, o mi idea al menos, es a través de de esta clase tan singular, porque, bueno, digo singular porque no estábamos muy acostumbrados a dar clases de esta forma, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Pues de esta forma tan singular me gustaría transmitiros algunas ideas fundamentales de este periodo de la historia al que conocemos como la Edad Media. Esa es la idea que tengo. Nos vamos a centrar en la historia medieval del mundo occidental, de Europa occidental, pero también vamos a hacer referencia a otras civilizaciones que estuvieron en un contacto muy directo, muy estrecho, con el occidente europeo durante el periodo medieval. Me refiero en concreto a el Imperio Bizantino y al mundo islámico. Son tres grandes civilizaciones: la civilización occidental, europea, la civilización bizantina y la civilización islámica, que entre los siglos V y XV mantuvieron contactos muy estrechos en torno al mundo mediterráneo. La Edad Media de la que vamos a hablar es la Edad Media del mundo, lo que se denomina circunmediterráneo, del entorno mediterráneo. Insisto, y vamos a hablar de estas tres civilizaciones. Nos vamos a centrar desde luego en el mundo occidental, vamos a prestarle más atención a la historia medieval de Occidente, pero insisto, también hablaremos del Imperio Bizantino e igualmente hablaremos del mundo islámico, porque la interacción de esas tres civilizaciones durante el periodo medieval es la que le da un sentido a este periodo histórico al que denominamos tradicionalmente como Edad Media. Bien, lo que voy a hacer ahora es compartir con vosotros una presentación en PowerPoint. Voy a compartir una pantalla. Si todo va bien, a partir de este momento me vais a ver a mí en una pantalla pequeñita y a lo largo del resto de la pantalla, ocupando el resto de la pantalla, vais a ver una presentación en PowerPoint. Un segundo. Lo que os decía, que vamos a hablar de la historia de la Edad Media europea occidental, pero también bizantina e islámica. Y a lo que vamos a dedicar esta clase es hacer una breve introducción. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para hacer una introducción, una primera introducción que viene a representar lo que sería el tema 1 de nuestra asignatura. Y en este tema 1, en esta presentación, en esta introducción, nos vamos a centrar en analizar el concepto de Edad Media, lo que significa Edad Media. Pero también aquí, en este caso, vamos fundamentalmente a desarrollar dos aspectos o dos temas. Uno es el origen y la elaboración del concepto. Es decir, ¿cuándo surge el concepto de Edad Media? ¿Con qué significado surge ese concepto? ¿Cuándo se inventó y con qué intención o con qué significado? Y cómo a lo largo de la historia ha ido evolucionando esa idea, ese concepto, ese término, el significado del término Edad Media. Esa es la primera cuestión que vamos a abordar. La segunda cuestión que vamos a abordar son los límites cronológicos y la periodización interna. Es decir, la Edad Media es un periodo histórico y, por tanto, tiene unos límites. Comienza a partir de un determinado momento y termina en otro momento determinado. Bien, vamos a analizar cuáles son sus límites, pero además se da la circunstancia de que la Edad Media tiene una periodización interna, es decir, está dividida internamente. Y de eso también vamos a tratar, de estas dos grandes cuestiones, por tanto, el origen y elaboración del concepto y su evolución desde que se inventa ese concepto hasta nuestros días, y, en segundo lugar, de los límites cronológicos y de la periodización del medievo. Bien, y si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar a hablar del origen, de cuándo surge ese concepto, cuándo empieza a utilizarse ese concepto. Pues os decía que vamos a plantearnos cuándo surge el concepto. Cuando hablo del concepto de Edad Media, me estoy refiriendo ahora al término, es decir, a esas dos palabras, Edad Media. ¿Cuándo empieza a utilizarse? Veréis, las personas que vivían en el siglo XIII o en el siglo X no tenían conciencia de vivir
en un momento histórico, en un periodo histórico al que se le calificara como de Edad Media. Seguramente, si alguien nos preguntara a nosotros en estos momentos en qué tiempo estamos viviendo, yo creo que, bueno, la mayoría de nosotros podría decir, bueno, pues estamos viviendo en la edad contemporánea. Tenemos conciencia de que el momento histórico en el que estamos viviendo históricamente o académicamente, se le denomina edad contemporánea. Eso lo sabemos. Un hombre de la Edad Media no hubiera podido jamás decir que él estaba viviendo la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque ese concepto solo se empieza a aplicar a partir de los siglos XIV y XV. ¿Y por qué? ¿Y quiénes? Pues veréis, en los siglos XIV y XV empieza a desarrollarse en Europa un movimiento cultural del que todos habéis oído hablar, que es el Renacimiento, el humanismo renacentista. Los hombres del Renacimiento tenían mucho interés en el mundo clásico, en el mundo grecolatino, en el mundo griego, en el mundo latino. Ellos querían recuperar las formas artísticas, literarias, lingüísticas, la cultura en definitiva del mundo grecolatino. Estaban muy interesados en recuperarlo. Si alguno de vosotros ha estudiado arte del Renacimiento, se habrá dado cuenta, se habrá percatado, si tenéis una mínima noción de arte renacentista, que los artistas del Renacimiento lo que hacían era imitar las formas estéticas del mundo clásico. Lo mismo hicieron en literatura, querían recuperar las formas literarias del mundo clásico e incluso las lenguas clásicas, el latín clásico y el griego clásico. Es decir, lo que se produce en Europa durante los siglos XIV, XV, XVI es una vuelta a las esencias del mundo clásico, del mundo grecolatino. Los hombres del Renacimiento, los humanistas, ya fueran poetas o ya fueran arquitectos o escultores o pensadores, estaban convencidos, los humanistas del Renacimiento estaban convencidos de que en un momento histórico determinado la cultura clásica había desaparecido, la cultura grecolatina, y que era necesario recuperar aquella cultura. Por eso a ese movimiento se le denomina renacimiento, porque estaba renaciendo, volviendo a nacer. ¿Qué es lo que volvía a nacer? Algo que, según el criterio de los humanistas, había muerto. Lo que había muerto era la cultura clásica. Bien, pues en esa idea de que la cultura clásica había muerto, ellos entendían que desde que la cultura clásica había desaparecido hasta su propia época, lo que se había extendido era una larga etapa, un largo paréntesis de oscuridad. Un largo paréntesis que ocupaba ni más ni menos que 10 siglos, durante los cuales la cultura clásica había quedado completamente ensombrecida o olvidada. En consecuencia, Europa, la cultura europea, en ese tiempo de paréntesis, en ese periodo intermedio que hay entre la cultura clásica y la cultura grecolatina, entre el esplendor de la cultura grecolatina y el esplendor de la cultura renacentista, en ese periodo intermedio lo que se había producido es ni más ni menos que una etapa de barbarie. Pues a esos siglos intermedios, a ese periodo que iba desde el siglo IV o V hasta el siglo XV, es a lo que empezaron a denominarlo una edad media. Edad media en el sentido de intermedio, de paréntesis de lo que está entre dos épocas históricas. Decía que así es como surge el concepto de edad media. Es un invento de los hombres del Renacimiento. Ellos inventaron el concepto, la edad media, la edad intermedia. Lo que hay, ese paréntesis que hay entre esos dos grandes momentos de esplendor cultural, el esplendor cultural grecolatino y el esplendor cultural renacentista. Por tanto, fijaros, se han inventado un concepto. En principio, ese concepto de Edad Media empezaron a aplicarlo a la historia de la lengua. Los hombres del Renacimiento estaban muy interesados en recuperar el latín clásico y el griego clásico. Y ellos entendían que a partir del siglo V, con la desaparición del Imperio Romano, se había olvidado el griego por una parte y por otra parte el latín se había ido deformando
y habían ido apareciendo distintas lenguas que eran derivadas del latín, por ejemplo, el castellano, o por ejemplo, el italiano, el provenzal, el francés, pero eso no era lengua clásica, eso no era latín, eso era un derivado, una deformación del latín. Por eso los lingüistas empezaron a hablar de Edad Media, para referirse a ese periodo histórico durante el cual el latín, el latín y el griego habían desaparecido. Pero después llegaron ese mismo concepto de edad intermedia, de paréntesis, de edad media, empezaron a utilizarlas los artistas, quienes entendían que decía que los artistas llegaron a la misma convicción, es decir, había una edad intermedia entre la época en la que había triunfado el canon clásico, el canon estético clásico, y su propia época en la que ellos estaban recuperando el estilo artístico, las formas artísticas del mundo clásico. Por tanto, en un principio, el concepto de Edad Media se está aplicando a la historia de la lengua y a la historia del arte. Pero es en el siglo XVII cuando, por primera vez, un historiador publica una obra, una historia del mundo, en tres volúmenes. Ese historiador se llamaba Cristóbal Keller. Creo que estáis viendo en la pantalla el nombre y el título de su obra. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Es Cristóbal Keller, quien en 1688 publica una historia universal en tres volúmenes, y al segundo volumen, es decir, al volumen intermedio, le dio el siguiente título: Historia Mediaevi, historia media de los siglos medios, de los tiempos medios, Constantini Magni, es decir, desde la época del emperador Constantino el Grande, ad Constantinopolin a Turquis Captan, es decir, desde Constantino el Grande, desde el emperador Constantino, hasta la toma, la conquista de Constantinopla por parte de los turcos. Era la primera vez que en el siglo XVII el concepto de Edad Media se está utilizando para definir no ya un determinado momento de la historia de la lengua o un determinado momento de la historia del arte, sino para definir a todo un periodo histórico. A partir de aquí es cuando el concepto Edad Media se aplica a un periodo cronológico determinado de la historia de la humanidad. Un periodo que, como veis, según el criterio de este historiador, de Cristóbal Keller, se extiende desde el emperador Constantino el Grande. Constantino el Grande es el emperador que a principios del siglo IV toleró al cristianismo, las prácticas de la religión cristiana, hasta la toma de Constantinopla por los turcos, ese que ocurre en 1452 o 54, si no recuerdo mal. Ese es el periodo histórico al que Cristóbal Keller va a denominar por primera vez como tal periodo Edad Media. Y a partir de entonces, ese concepto va a quedar afianzado, va a quedar arraigado en la historiografía. A partir de entonces se va a hablar con naturalidad de Edad Media como periodo histórico. Pero si os dais cuenta, hemos visto cuál es el origen y cómo se fue elaborando el concepto, cómo fue pasando desde la historia de la lengua a la historia del arte, desde la historia del arte hasta la historia general. Bien, ¿cómo continuó evolucionando? Si os dais cuenta, desde el principio, el concepto va a tener una fuerte carga negativa, una fuerte carga peyorativa. Los humanistas entendían que lo que había ocurrido durante ese periodo era un paréntesis entre dos momentos de esplendor. Y ese paréntesis era un paréntesis de barbarie, era un paréntesis de oscuridad. Estáis viendo ahora en la presentación un texto de un gran historiador de principios del siglo XX, Louis Génicot, en una obra clásica sobre la Edad Media titulada El espíritu de la Edad Media. Y fijaros cómo él resume la idea que tuvieron los reformadores, se refiere a los reformadores religiosos, a los seguidores de Lutero. Pero ¿cuál es la idea que tuvieron los reformadores, pero también sabios y artistas acerca de la Edad Media? Dice Louis Génicot, lo podéis leer creo que en el texto: la expresión Edad Media traduce bien el desprecio que reformadores, insisto, se refiere a los luteranos, sabios y artistas, se refiere a los hombres del Renacimiento,
experimentaron hacia esos siglos intermedios entre la antigüedad y su renacimiento. Los primeros, es decir, los reformadores, no veían en ellos, en aquellos tiempos, sino un largo periodo de deformación sistemática del cristianismo primitivo. Lo que decía Lutero y lo que decían los reformadores es que durante la Edad Media el cristianismo primitivo se fue deformando. Y ellos, los reformadores, son los que vinieron a reformar y por tanto a retomar el cristianismo primitivo. Los otros, es decir, los sabios y artistas del Renacimiento, los calificaron a estos tiempos como de sombríos, oscuros. En Italia los calificaron de góticos. Es decir, góticos en el sentido no en referencia al arte gótico, sino a los tiempos de los godos, de los germanos, de los bárbaros, tiempos bárbaros. Considerándolos, continúa diciendo Jenicot, como una época estéril y opaca, sino peor aún, como una edad de barbarie y de decadencia. Así es como va a ser conceptualizado con esta carga negativa, es con la que nace y se desarrolla durante siglos el concepto de Edad Media. Fijaros, todavía en el siglo XVIII, un personaje, un escritor, un filósofo tan conocido como Voltaire, el gran representante de, uno de los grandes representantes del siglo de las luces, de la Ilustración, fijaros cómo describía en una de sus grandes obras, en el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, tenéis ahí el título en francés, publicado a mediados del siglo XVIII, cómo describía Voltaire lo que había ocurrido durante la Edad Media. Decía Voltaire que cuando uno deja la historia del Imperio Romano para adentrarse en la de los pueblos que le sucedieron en Occidente, la historia del Imperio Romano termina en el siglo V y entonces se acerca uno, entra uno en la Edad Media, pues cuando uno se deja la historia del Imperio Romano, se asemeja a un viajero que saliendo de una ciudad espléndida, Roma, el imperio, la cultura grecolatina, se adentrase en un paraje desértico e inhóspito. Fijaros los calificativos que va utilizando para referirse a la Edad Media: paraje desértico e inhóspito. 20 jergas bárbaras suceden a la hermosa lengua latina. Claro, las jergas bárbaras a las que hace referencia Voltaire son las lenguas derivadas del latín y del antiguo germánico. Pues 20 jergas bárbaras suceden a la hermosa lengua latina. Os pediría, por favor, alguno de vosotros tiene el micrófono abierto. Sería conveniente que lo cerrarais para evitar interferencias. Eso es. Muchas gracias. Bien, decía Voltaire, señalaba que 20 jergas bárbaras habían sucedido a la lengua latina que se hablaba desde los confines de Iliria al monte Atlas. En lugar de las sabias leyes que gobernaban la mitad de nuestro hemisferio, se refiere al derecho romano, no se encuentran más que costumbres salvajes. Las costumbres salvajes es el derecho feudal, y al que está calificando como costumbres salvajes. Y continuaba diciendo Voltaire, el entendimiento humano, se refiere al entendimiento humano durante la Edad Media, se encuentra sumido en las supersticiones más despreciables e insensatas. Claro, se está refiriendo al cristianismo medieval y las está calificando como supersticiones despreciables e insensatas. Hasta tal punto es así que los monjes se constituyen en señores y príncipes. Está criticando el poder de la Iglesia durante la Edad Media. Esos monjes tienen sus esclavos y estos esclavos se resignan con su suerte. Europa entera, dice Voltaire, se debate en este envilecimiento hasta el siglo XVI. Es decir, todo el periodo medieval lo considera Voltaire como una época de envilecimiento de la cultura y envilecimiento, en definitiva, de las sociedades y de los seres humanos. Termina diciendo que todo esto no logra superarlo más que a merced a terribles convulsiones, al periodo de guerras del siglo XVI. Fijaros, esta idea, fijaros cómo desde el siglo XV que los humanistas empiezan a hablar de la Edad Media como un paréntesis entre dos momentos de esplendor, hasta el siglo XVIII se ha mantenido esa idea despectiva, esa idea negativa de un periodo histórico. Sin duda alguna, es un periodo que tiene muy mala fama, que nace con esa mala fama de periodo oscuro, periodo de barbarie, y que hasta el siglo XVIII, así es como se mantiene, esa es la caracterización que se mantiene, la caracterización que predomina en los ámbitos intelectuales sobre la Edad Media como periodo histórico. Un periodo oscuro, un periodo de barbarie, un periodo
en palabras de Voltaire, de envilecimiento. Bien, esta idea sobre la Edad Media, esta imagen tan negativa sobre la Edad Media, va a empezar a cambiar a partir del siglo XIX, sobre todo. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XIX para que en los círculos intelectuales y también políticos y historiográficos europeos empiece a cambiar la imagen que se tiene del medio? Pues veréis, hay dos grandes razones que explican este cambio en la valoración. Tres, si queréis, por añadir una más. Una es el romanticismo, el movimiento romántico, los románticos. Los románticos reaccionaron en el siglo XIX frente a la Ilustración y reivindicaron una cierta irracionalidad. Y ellos entendían que en la Edad Media había mucho de irracional, por eso la Edad Media era admirable. Es decir, fijaros que los románticos seguían teniendo una idea negativa de la Edad Media, pero precisamente por eso la admiraban. Admiraban las ruinas, los castillos, la caballería. Pero sobre todo, lo que hizo cambiar la imagen de la Edad Media fue el origen de los nacionalismos. El nacionalismo es un movimiento político que surge en el siglo XIX, en el que se reivindica la identidad propia de cada nación frente a otras naciones. Uno de los elementos básicos de los movimientos nacionales, de los nacionalismos, es la identidad propia, la identidad, la noción identitaria, es decir, la formación de un conjunto de rasgos que son específicos de un grupo de personas, de una comunidad, de una nación. Y todo movimiento nacional está extraordinariamente interesado por la historia. Todos. Seguramente en nuestros días habéis oído a movimientos o autores o políticos nacionalistas y seguramente todos conocéis su interés por la historia. Porque en el fondo lo que están necesitando los nacionalismos es buscar un origen, el origen de su propia identidad, el origen de aquello que le hace diferente a los demás. Pues bien, este movimiento nacionalista, insisto, es el que surge en el siglo XIX. Y en el siglo XIX, todas las naciones europeas empiezan a buscar los orígenes de sus respectivas identidades culturales y políticas. Y todos los grandes movimientos nacionales encuentran en la Edad Media el origen de su singularidad. Y se van a sentir orgullosos de esos orígenes y orgullosos de su cultura. Es decir, todos entienden que fue en la Edad Media cuando surgen las naciones o los rasgos que identifican a las naciones, que les dan una identidad propia. Por ejemplo, los alemanes, el nacionalismo alemán, se va a sentir extraordinariamente orgulloso Francisco, Sí, adelante. Perdona, soy Daniel. Es que estoy oyendo fatal porque se ve que hay micros todavía abiertos. Sí. Y se me está acoplando el sonido y no hay manera. Te oigo entrecortado muchas veces. Muy bien, Daniel, gracias por avisar. Por favor, es importante que cerréis todos los micrófonos. ¿De acuerdo? Es importante que todos los tengamos cerrados. Daniel, ¿lo escuchas ahora un poco mejor? ¿Me escuchas un poco mejor, Daniel? Sí, muchas gracias, Francisco. Ya. Perfecto, muy bien. Pues continúo. Decía que, por ejemplo, el nacionalismo alemán encontró en la Edad Media los orígenes de la nación alemana y lo identificó con el imperio alemán, que surge precisamente en la Edad Media. Los franceses se van a sentir muy orgullosos de las cruzadas. Casi nacionalizan el movimiento de las cruzadas. Es verdad que las cruzadas no fue un movimiento francés, pero también es cierto que los franceses, que muchos nobles procedentes del ámbito franco, del ámbito francés, participaron en las cruzadas. Y ellos se van a sentir orgullosos de la expansión del cristianismo. O, por ejemplo, los ingleses estaban extraordinariamente orgullosos de la singularidad de sus instituciones políticas, particularmente de su parlamento. ¿Y cuándo surge el parlamento inglés? En la Edad Media. Figuraros, por ejemplo, el caso de Portugal. Portugal es que, como reino independiente, surge en la Edad Media. ¿Y España? Bueno, pues España va a encontrar
en la lucha contra el Islam, en lo que empieza a ser denominado en el siglo XIX como la Reconquista, el origen de su propia formación como nación. Pero igualmente, fijaros en el caso catalán. Los catalanes se van a sentir muy orgullosos de sus orígenes medievales, unos orígenes que surgen vinculados al nacimiento de los condados catalanes. Y todos ellos van a encontrar en la Edad Media un elemento fundamental en la formulación de las identidades nacionales, como son las lenguas. Todas las lenguas que hoy día, con excepción tal vez del euskera, cuyo origen sigue siendo un misterio o es fruto o sigue siendo debatido y discutido, la inmensa mayoría de las lenguas europeas o bien proceden del latín o bien proceden del antiguo germánico. El inglés y el alemán, por ejemplo, o el holandés, mientras que del latín proceden pues, el francés, el italiano, el español, el catalán, el gallego, por supuesto el portugués. Todos tienen sus orígenes en la Edad Media. Por tanto, ese elemento tan importante en la identidad nacional como es la lengua, todas las lenguas tienen su origen en la Edad Media. Por tanto, de pronto los nacionalismos, los movimientos nacionales se encontraron con que aquel periodo que había sido despreciado por los hombres del Renacimiento, que había sido vilipendiado por la Ilustración, encuentran que es precisamente entonces cuando surge la nación. Ahí está el origen de la nación. Ahí está el origen de los grandes héroes nacionales. ¿Cuál es el gran héroe nacional de Francia? Roland, el que aparece en la chanson de Roland, en la canción de Roland, Carlomagno. ¿Cuál es el gran héroe nacional español? El Cid. Bueno, los grandes héroes nacionales, o muchos de los grandes héroes nacionales, de los grandes mitos nacionales, surgen durante la Edad Media. Claro, este interés de los nacionalismos por la Edad Media va a tener una derivada que es muy interesante. Y es que todos están interesados, todos ponen muchos recursos para conocer la Edad Media, para investigar la Edad Media. Se empieza a invertir en el conocimiento del periodo. Y es entonces cuando empiezan a recuperarse los grandes archivos, cuando empiezan los primeros estudios científicos sobre la Edad Media, cuando se empiezan a clasificar, a leer y a clasificar y a cuidar y a salvaguardar los documentos de la Edad Media, cuando se empiezan a publicar grandes colecciones documentales, grandes colecciones de documentos. Estamos, por tanto, ante los orígenes del medievalismo científico, en definitiva. La Edad Media se está configurando como un periodo histórico que es digno de ser estudiado. Tanto digno de ser estudiado en los mismos términos que puede ser estudiado cualquier otro periodo histórico. Más aún, es un periodo al que hay que prestarle mucha atención porque es entonces, según desde la perspectiva nacionalista, es entonces cuando surgen las naciones. Con lo cual, el interés científico por la Edad Media se dispara. Claro, ha habido, si os dais cuenta, lo que se está produciendo entre el siglo XIX y principios del siglo XX es un cambio radical en la consideración de la Edad Media como periodo histórico. Ya no es un periodo negativo, ya no es un periodo al que haya que despreciar, ya no es un paréntesis intermedio entre dos momentos de esplendor. No, no, no. Ahora es el momento originario de las naciones. Por tanto, toda la atención, una gran parte de la atención histórica, del interés histórico, se va a centrar precisamente en este periodo. Hay un cambio radical en la valoración de la Edad Media como periodo histórico. ¿Me seguís bien? ¿Sí? ¿Me estáis oyendo? ¿Me podéis seguir bien la explicación? ¿Voy muy rápido? Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consideración, lo dejamos para el final para no interrumpir demasiado la explicación. Francisco, Sí, adelante. Francisco, Sí, adelante. Soy Paco Recio. Dime, Recio. Te he enviado por chat si podía llevar a cabo la grabación de tu exposición, pero no me has contestado y no me permite... Sí, Francisco, porque, mira, perdona, no te he contestado porque no estoy viendo el chat, pero no te preocupes porque esta clase se está grabando. Ajá, esta clase se está grabando y esta clase se va a compartir con todos los compañeros, los que estáis ahora aquí y los que no se han podido conectar por el motivo que sea. No te preocupes por eso, se va a grabar y lo vais a poder ver tranquilamente. Gracias.
Bien, pues continúo. Decía, por tanto, que en el siglo XIX se produce ese cambio en la valoración de la Edad Media como periodo histórico. Y lo que entonces cabe preguntarnos es, actualmente, ¿qué idea se tiene sobre la Edad Media? Es decir, ¿cuál es la valoración que tenemos en la actualidad? Bien, sobre esto hay dos conjuntos o dos visiones completamente distintas y contrapuestas. Porque, por un lado, nos encontramos con que los viejos prejuicios que surgen en torno a la Edad Media o sobre la Edad Media en el humanismo y que se continuaron, hemos visto, hasta la época de Voltaire, hasta la Ilustración, esos viejos prejuicios se mantienen. De hecho, en nuestro lenguaje, en el lenguaje popular, en nuestro lenguaje familiar y cotidiano, empleamos en ocasiones el concepto de Edad Media o de medieval como sinónimo de algo atrasado. Estoy seguro de que habéis oído en alguna ocasión que la forma de pensar de esta persona es medieval, que su forma de comportarse es más propia de la Edad Media que del mundo actual. Cuando se han producido grandes matanzas o guerras en las que la población civil ha sufrido de forma extraordinaria, se dice, eso es una guerra medieval, eso parece un asedio medieval. Es decir, en los medios de comunicación, en el lenguaje de los políticos, pero también en nuestro lenguaje cotidiano, la idea de medieval, de Edad Media, sigue teniendo en círculos, digamos, populares, sigue teniendo esa valoración negativa. Parece que alguno de vosotros ha levantado la mano, que María había levantado la mano. María, ¿quieres preguntar algo? No, Bien, gracias, no, pues no. no te preocupes, pues, sigo adelante. Bien, decía que por una parte, por tanto, se mantienen esos prejuicios. Estoy seguro de que si en una discusión con un amigo, con una amiga, esa amiga te dice, estás pensando como una persona de la Edad Media, como un individuo de la Edad Media, seguro que no os sentiríais particularmente contentos. No lo tomaríais como un elogio, porque de hecho no sería un elogio. Es decir, porque en círculos populares, en círculos mediáticos, en los medios de comunicación, se sigue manteniendo esa idea de la Edad Media. Pero, por otra parte, nos encontramos con que ahí, frente a esa interpretación, frente al mantenimiento de esa interpretación, nos encontramos con valoraciones científicas que no tienen nada que ver con esa idea peyorativa del medievo. Al contrario, ¿qué es lo que hoy en día los científicos, los historiadores entienden por Edad Media? Pues entienden ni más ni menos, a la hora de hacer una valoración, como el periodo histórico en el que se creó, en el que se gestó la cultura occidental. Nuestra cultura, es verdad, que deriva de que sus raíces son grecolatinas, eso es completamente cierto, nuestra cultura tiene unas raíces clásicas, pero tal como hoy en día vemos el mundo occidental, la cultura occidental se gestó, se creó entre el siglo V y el siglo XV, es decir, durante la Edad Media. Algunos autores, cuando hablan de la Edad Media, se refieren a ella como la infancia de Europa. Si os paráis a pensar, la infancia es un periodo de la vida de una persona en el que todavía no ha adquirido los rasgos que tendrá cuando sea adulto, cuando sea maduro, pero la inmensa mayoría de los rasgos ya están en el niño. Es la época en la que se forma su carácter, en la que se va moldeando su cuerpo, su manera de ser, su forma de expresar los sentimientos. Es cuando se produce el aprendizaje que le va a llevar a convertirse en una persona madura. Pues bien, la Edad Media viene a significar el origen de nuestra cultura y sobre todo la época en la que se configura la cultura occidental. Si os dais cuenta, ahora mismo yo os estoy hablando en una lengua y vosotros me estáis entendiendo que surge en la Edad Media. Cuando paseáis por muchos de los pueblos y ciudades en los que vivís, pues en muchas ocasiones el núcleo histórico, el origen es medieval. Quienes vivís en Badajoz, en ese sentido sois unos privilegiados. Vivís en una ciudad que se forma, que se crea en la Edad Media, que surge directamente en la Edad Media. Cuando paseáis por muchas plazas de vuestros pueblos, las iglesias son iglesias que se construyen en la Edad Media. Es decir,
la Edad Media es ese periodo de formación. Os digo más. Ahora estamos en una universidad. Una universidad es un centro de enseñanza superior. Pues las universidades surgen en la Edad Media. Las fronteras europeas, tal como hoy día la conocemos, se fueron forjando en la Edad Media. Es verdad que después, a lo largo de los siglos, las fronteras europeas han cambiado mucho, pero en lo esencial, las fronteras europeas ya están aproximadamente configuradas durante el periodo medieval. Piensen ustedes, por ejemplo, que la frontera actual entre España y Portugal es una frontera medieval. Pero es que la frontera entre España y Francia se fue configurando durante el periodo medieval. Y es verdad que, insisto, ha habido cambios, hay reajustes, ha habido muchas guerras por cuestiones fronterizas. Todavía entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay conflictos entre Alemania y Francia y las fronteras están cambiando. Eso es cierto, pero en lo esencial las fronteras ya estaban configuradas. Es decir, la Edad Media es ese periodo durante el cual se gesta, se configura la cultura occidental. Bien, lo que hemos visto en definitiva es esto que veis aquí. Este es el guión que he estado señalando. Hemos hablado del origen y elaboración del concepto de Edad Media y nos hemos referido a la génesis y acuñación del término en época humanista hasta que con Cristóbal Keller queda configurada como un periodo histórico, la valoración peyorativa del concepto hasta el siglo XIX o hasta el siglo XVIII, el cambio que experimenta esa valoración en el siglo XIX a raíz del nacionalismo europeo, y por último, la valoración de la Edad Media en la actualidad. Hemos tratado el primero de los aspectos que al principio de la clase os había propuesto, es decir, el origen vamos a reflexionar, vamos a presentar el origen y la elaboración del concepto y vamos a ver cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia. Pero si recordáis al principio de la clase, había todavía un segundo aspecto que íbamos a tratar. Íbamos a hablar de los límites cronológicos y la periodización de la Edad Media. Recordad que, en definitiva, por mucho que el concepto de Edad Media sea un concepto que tiene una carga peyorativa, siempre ha hecho referencia a un periodo histórico determinado. Bien, lo que vamos a abordar, por tanto, en primer lugar, es cuáles son los límites cronológicos. Veréis, los historiadores tenemos necesidad de realizar una periodización histórica, es decir, de dividir la historia en periodos. Nosotros sabemos, los historiadores sabemos, que esa división es artificial. El tiempo es un continuo. El tiempo no se puede cortar, sino que hay un flujo del acontecer histórico que es constante. Sin embargo, necesitamos organizar el tiempo de alguna forma. Y por eso lo dividimos en grandes periodos históricos. En realidad, en esto, los humanistas los humanistas del Renacimiento fueron los primeros en establecer una compartimentación de la historia. ¿Recordáis la noción que tenían los humanistas? Ellos decían, bueno, entre dos periodos de esplendor, es decir, entre la antigüedad clásica y el Renacimiento, se extendía un paréntesis de barbarie, 10 siglos de barbarie. En realidad, cuando los humanistas están diciendo eso, lo que están proponiendo es una división tripartita de la historia. Están diciendo, hay una etapa de la historia que es la grecolatina, la historia clásica, la historia antigua, hay una historia de los tiempos medios, una Edad Media, y hay una historia moderna que era la suya. Es decir, son los humanistas quienes están inventando, al inventarse la Edad Media, están creando una periodización histórica dividida en 3 grandes periodos: la historia antigua, la historia medieval y la historia moderna. En realidad, ese esquema de partición histórica, de reparto histórico, de división histórica, se va a mantener con el tiempo. De forma que en el siglo XIX, cuando se empieza la investigación de civilizaciones más antiguas que la grecolatina, por ejemplo, cuando se empieza a estudiar la cultura egipcia o la cultura mesopotámica, lo que se hace es integrar esas grandes culturas dentro del periodo antiguo. O cuando a partir de la Revolución Francesa se considera en el siglo XIX que la Revolución supuso un cambio radical en el desarrollo histórico europeo, se empieza a hablar de una etapa contemporánea.
Sí, pero si os dais cuenta, el núcleo sigue siendo el núcleo tripartito. Se puede hablar de prehistoria, antes de la aparición de la escritura, de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. Pero el núcleo sigue siendo el que inventa, el núcleo de la partición, del reparto, es el que nos ofrecieron los humanistas. Insisto, esa es una división completamente artificial, pero es cierto que se sigue manteniendo. Es decir, todavía hoy en día hablamos de esos grandes periodos. Necesitamos poder articular el conjunto de la historia en periodos históricos que nos permitan funcionar y estudiarlo con una cierta lógica. Pero siempre y cuando tengamos siempre presente que se trata de una división artificial. Bien, pues dicho esto, lo que nos queda es establecer cuáles son los límites extremos, los límites iniciales y finales, los términos iniciales y finales de la Edad Media. ¿Cuándo empieza la Edad Media? Si recordáis el título del libro de Cristóbal Keller, que os he indicado antes, Cristóbal Keller proponía como inicio de la Edad Media el reinado de Constantino el Grande, a principios del siglo IV. Es decir, para Cristóbal Keller, lo que resulta fundamental a la hora de establecer el cambio de una edad histórica a otra, es decir, desde el mundo antiguo al mundo medieval, era el cristianismo, el triunfo del cristianismo como religión del Imperio Romano. Por tanto, ese era el término inicial que marcaba Cristóbal Keller. Con posterioridad, otros historiadores han discutido en torno a los orígenes, han debatido en torno a los orígenes de la Edad Media y han considerado que en realidad hay otros episodios históricos que son más relevantes que el triunfo del cristianismo. Por ejemplo, el triunfo de las invasiones germánicas o la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el siglo V como consecuencia de las invasiones germánicas, la desaparición del Imperio Romano. En general, entre el siglo IV y el siglo V hay un arco, hay un periodo de transición, comienza un periodo de transición que viene a marcar el inicio de la Edad Media. No hay una fecha, sería un poco, bueno, un poco arbitrario decir, bueno, en realidad la Edad Media surge en el año 313 porque fue entonces cuando el emperador Constantino aprobó el decreto de tolerancia del cristianismo, el llamado Edicto de Milán. Bueno, supongo que antes que no había tanta diferencia en términos históricos entre el año 310 y el año 315. Y lo mismo nos puede ocurrir con el año 476. Fue el año en el que un general germánico depuso acabó con el reinado del último emperador de Occidente, y del Imperio Romano de Occidente, y con lo cual desaparecía formalmente el Imperio Romano de Occidente. Bueno, el gesto en sí mismo tenía poco valor, tenía más valor simbólico que real, porque a esa altura del siglo V, en el año 476, el imperio prácticamente había desaparecido. Por eso digo que no es tan importante señalar una fecha cuanto entender que hay un periodo de transición que arranca del siglo IV, que es el que viene a marcar el término inicial de la Edad Media. ¿Y cuándo termina la Edad Media? Estoy seguro de que si tuvierais la oportunidad de hablar y de decirme una fecha para marcar el final de la Edad Media, seguro que tenéis alguna fecha en la cabeza. ¿Cuándo termina la Edad Media? ¿En qué fecha podríamos decir que termina la Edad Media? No sé si alguno de vosotros puede intervenir en algún momento para indicarlo. ¿No? ¿Verdad? En el siglo XV, pero en alguna fecha más precisa, porque hay fechas que son muy emblemáticas. 1453, ¿no? En 1453. 1492. 1492 es el descubrimiento de América. 1453 es la caída de Constantinopla. Exactamente. Bueno, podríamos citar otras fechas, pero fijaros, seguramente en 1492 es muy importante, 1492, obviamente, por la llegada de los españoles a América, pero la expansión atlántica había empezado décadas antes, y seguramente hasta décadas después no se nota en Europa el impacto real de lo que nosotros denominamos como el descubrimiento de América, ¿no? Luego, insisto, esas fechas son fechas que son emblemáticas, pero en el fondo sabemos que
no termina ahí un periodo y comienza otro, que de nuevo lo que nos encontramos es con una etapa de transición entre el periodo medieval y el periodo moderno. Un periodo de transición que arranca más o menos desde mediados del siglo XV y que va a llegar pues, hasta principios del siglo XVI. Es la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Por tanto, para marcar el arco temporal de la Edad Media, más que hablar de una fecha inicial y una fecha final, habría que hablar de un periodo de transición inicial, el que transcurre entre el mundo antiguo y el mundo medieval, y un periodo de transición final, que es el que transcurre entre entre la Edad Media y la época moderna. De todas formas, fijaros, estamos hablando a grandes rasgos de 10 siglos. ¿No? 10 siglos de historia son muchos siglos, entre aproximadamente el siglo V y el siglo XV, esos son muchos siglos de historia. Es evidente que la Europa del siglo V o del siglo VI o del siglo VII no se parecía demasiado o había cambiado algo respecto, es diferente si la comparamos con la Europa del siglo XIII. Y desde luego la Europa del siglo XIII no es la Europa del siglo XV. Y las cosas cambian. Posiblemente la única ley que existe en historia es que todo cambia. Eso ocurre como con la vida de cada uno de nosotros. Lo único cierto es que todo cambia. Pues bien, la historia cambia. La historia es cambio, no es otra cosa. Es un cambio constante. Por tanto, no es posible que durante 10 siglos no es posible hablar de un mismo periodo histórico. Se puede hablar de la Edad Media, ciertamente, pero sin duda alguna hay una modulación, hay una transformación, hay un cambio interno. Por eso se habla de una periodización interna del medievo. Es decir, hay una división interna del medievo. La primera parte, el primer periodo interno, es lo que hemos denominado antes como la transición desde la antigüedad al medievo. Es la época en la que se producen grandes transformaciones en el mundo mediterráneo. Fijaros, entre el siglo IV y el siglo VIII, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir ni más ni menos, por una parte, que la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Va a ocurrir que la parte oriental del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, no solamente va a sobrevivir el hundimiento de la parte occidental. La parte oriental sobrevive y todavía se extiende y conoce un momento de esplendor en el siglo VI y en el siglo VII. Pero es que además, en el siglo VIII se produjo otro cambio importante, un cambio de civilización importante. Y es que surge una nueva civilización en el Mediterráneo. Surge el Islam. Por tanto, es durante este periodo, entre el siglo IV y el siglo VIII, un larguísimo periodo de cambios, de transformaciones de toda Europa, de todo el conjunto mediterráneo, circunmediterráneo y continental. Eso es lo que viene a marcar la transición de la antigüedad al medievo. Ese sería el primer periodo histórico, el periodo de cambios. Francisco. Sí, adelante. Soy Pedro. Sí, Pedro. Te puedo hacer una pregunta. Mira, me parece que está, o es mi opinión, a través de los siglos los historiadores o la opinión general ha demonizado mucho la Edad Media, porque si la Edad Media, sin ese puente importante, no hubiésemos hablado del 1492 ni de la caída de Constantinopla. Es decir, que no es una edad muerta, una edad en la que se van tejiendo poco a poco, quizás de una manera muy silenciosa o poco representativa para la historia en general, pero que es un movimiento continuado, como tú bien has dicho anteriormente, que da lugar a esos acontecimientos tan históricamente importantes como es el propio Renacimiento en sí mismo, que va valorando poco a poco, pero sin ese puente hipotéticamente oscurantista, no podríamos estar hablando posteriormente de esos hechos históricos y de esos descubrimientos que en realidad se van produciendo siglos atrás. Ese mismo el descubrimiento, no de descubrimiento, sino la aparición del islamismo es consecuencia de idealizaciones, de pensamientos que se van fraguando a lo largo de ese periodo teóricamente y entrecomillado oscurantismo, ¿no? Así es, Pedro. Y a mí me gustaría que si este curso que estamos empezando hoy sirviera para algo, fuera para demostrar precisamente que la Edad Media no fue un periodo de oscuridad, fue un periodo histórico. Y como tal, es un periodo en el que con claroscuros. Es decir, fue un periodo en el que hubo momentos de barbarie, pero hubo momentos luminosos. Muchas de las cuestiones que fueron fundamentales para el desarrollo de la cultura occidental
Por ejemplo, el pensamiento científico, el pensamiento racional, surgen en la Edad Media. Ya os he comentado hace un momento que la universidad es un tipo de enseñanza superior que es de época medieval. Pero es que el pensamiento racional también lo es. Es decir, vamos a tener ocasión de ver cómo la Edad Media es un periodo tan oscuro como cualquier otro, y que esa idea de que la Edad Media es un periodo de barbarie es un prejuicio que se crea en el siglo XV de mano de los humanistas y que se va a mantener hasta el siglo XVIII, y que obviamente hay que superar. Tenemos que superar esa idea de la Edad Media como periodo oscuro. A mí me gustaría, yo me sentiría satisfecho si en este cuatrimestre yo pudiera trasladaros 4 o 5 ideas para poder demostrar que efectivamente no es un periodo de oscuridad, que es un periodo de gestación, de creación de nuestra cultura, ¿no? Eso es lo que me gustaría, Pedro. Digamos, y creo que tienes razón. Perdona, Francisco, ¿Sí? yo es que no lo veo un periodo de oscuridad. Perdona, ¿quién eres? No sé quién está hablando. ¿Me puedes decir tu nombre? Soy Rosa Frías. Hola, Rosa. Hola, encantado a todos. Que yo no lo veo un periodo de oscuridad, yo me lo veo un periodo luminoso que ha Desde ido... luego, lo es en algunos sentidos. Tú piensas, por ejemplo, que es durante la Edad Media cuando el continente europeo, por ejemplo, para la cultura europea empieza a ampliar su horizonte vital, Exacto. su horizonte geográfico. Es la época en la que empiezan los grandes descubrimientos. Exacto. Es decir, el descubrimiento de América, la llegada a América, pues hubiera sido complicado si no hubiera estado precedido, por ejemplo, de todas las exploraciones que habían llevado a cabo los portugueses por la costa africana, por ejemplo. Es decir, que el viaje a América se inserta en ese contexto de expansión geográfica, ¿no? Claro, y eso tendremos ocasión de verlo. Pero si no os importa, Rosa, voy a terminar de aludir perdona, a la periodización. Perdona. No te preocupes, Rosa, no, está bien, me gusta mucho que intervengáis. Además, no sé dónde darle al vídeo, o sea que yo no puedo ver a nadie, solo te estoy viendo a ti. Perdona que te haya molestado. No, Rosa, no me molesta en absoluto, si de eso se trata, pero vamos a dejar un cuarto de hora final para poder charlar sobre las cuestiones que nos interesen y termino de explicaros brevemente lo de la periodización, sobre todo para que yo tampoco pierda el hilo. Vale, de acuerdo, perdona. Bien, pues decía que hay, hablando de la periodización interna, una etapa de transición, hay una segunda etapa que se conoce como Alta Edad Media, que es la que transcurre entre el siglo VIII y el siglo X. Es una etapa de estancamiento en el plano demográfico, hay un retroceso demográfico importante, de estancamiento económico, hay una regresión de la actividad comercial y de la actividad urbana. Por lo tanto, es un periodo de falta de desarrollo. Pero eso va a cambiar a partir aproximadamente del año 1000, a partir del siglo XI, cuando comienza un nuevo periodo de expansión general y que se conoce como la plena Edad Media y que se extiende desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Ese periodo de la plena Edad Media es el periodo en el que la cultura europea va a crecer. Va a crecer geográficamente, va a crecer económicamente, va a crecer políticamente, se van a consolidar los grandes reinos y va a crecer culturalmente. Es la época, por ejemplo, en la que surge la universidad. Por tanto, es el periodo de la Edad Media clásica. Muchas de las ideas que nosotros, de los fenómenos históricos que identificamos con la Edad Media, transcurrieron durante la plena Edad Media. Por ejemplo, las cruzadas. Las cruzadas tienen su origen en la plena Edad Media. La imagen del caballero a caballo, esa imagen se consolida durante la plena Edad Media. Es entonces, en la plena Edad Media, cuando empiezan a ponerse por escritos las lenguas romances, el castellano, por ejemplo, el francés, la lengua de Occitania, el catalán. Es ahora cuando empieza a ponerse por escrito. Por tanto, es un periodo de expansión. Y por último, y con esto ya termino, la Edad Media termina con un periodo de crisis, los siglos XIV y XV, es lo que se conoce como Baja Edad Media. Es un periodo de crisis porque el siglo XIV fue un siglo extraordinariamente convulso, extraordinariamente conflictivo. Es el siglo que conoció una crisis demográfica como nunca antes había conocido, una epidemia como nunca antes había conocido Europa Occidental. Es la época de la peste negra de 1348. Pero también es una época muy conflictiva, de grandes guerras, de grandes crisis,
en las que Europa vivió sumida durante todo el siglo XIV en un periodo verdaderamente doloroso y convulso. Claro, que cualquier crisis, y eso lo saben ustedes porque tienen una edad, seguramente mis alumnos de primero de historia de 18 años todavía no lo han aprendido, pero ustedes ya tienen edad suficiente como para saberlo, que cualquier crisis implica una transformación, implica un cambio, que uno entra en una crisis de una determinada manera y el que sale ya es diferente. Bueno, pues los siglos XIV y XV son tiempos de crisis, pero también tiempos de transformación. Entran en crisis muchas estructuras medievales que cambian y se transforman para dar lugar a al mundo moderno, a la Europa moderna. Pues bien, ahí tienen ustedes a grandes rasgos los grandes periodos de la Edad Media. Ese primer periodo de transición de la antigüedad al medievo, la Alta Edad Media, ese periodo de estancamiento, de contracción demográfica y económica de Europa, y de contracción también cultural de Europa, la Plena Edad Media, que es la época de crecimiento, de expansión, y por último la Baja Edad Media como etapa de crisis y de transformación. Bien, yo tenía mucho interés en no agotar el tiempo que tenemos para darles a ustedes la oportunidad de poder intervenir siquiera unos minutos.